AgriLiquid Solution te presenta MAP Liquid, el mejor fertilizante líquido a la siembra para potenciar tus cultivos desde la raíz. MAP Liquid es el arrancador líquido balanceado NPS con total biodisponibilidad de nutrientes. Aprovechado al 100% por los cultivos, brinda importantes ventajas operativas, económicas y ambientales. MAP Liquid resuelve en forma eficiente y económica los requerimientos nutricionales de tus cultivos. Hay momentos en los que no podemos dudar, donde hacer las cosas bien o mal definen nuestro futuro. El momento de la siembra es uno de ellos, y debemos elegir las mejores opciones disponibles para lograr planteos uniformes de rápida emergencia. Por eso, MAP Liquid es el mejor fertilizante para aplicar a la siembra. La fertilización líquida crece en los principales países productores de alimentos como la mejor opción para aplicar los nutrientes necesarios de forma más eficiente, optimizando así el proceso de siembra. Potencia desde raíz tus cultivos con MAP Liquid, la solución de ALS. Desde la localidad de Ramallo, hace más de una década, AgriLiquid Solution Argentina realiza importantes inversiones, desarrollando esta tecnología para mejorar el proceso productivo. MAP Liquid tiene calidad garantizada, ya que utiliza logística propia para la entrega en tu lote. MAP Liquid, tu aliado clave al momento de la siembra, la solución perfecta para lograr el mayor rinde de tus cultivos. Ingresá en nuestra web y conoce todos los beneficios que integran nuestra propuesta. Así que bueno, excelente. Y bueno, creo que desde hace un tiempo, ¿no es cierto?, ha cambiado el paradigma, ¿no? Creo que el paradigma ha pasado de la alta productividad, de sacar rinde, al punto de la eficiencia, y por eso le damos el título del desafío de ser eficiente en la producción de trigo, ¿no es cierto? Sabemos que digamos, un aspecto donde el productor invierte mucho y donde la rentabilidad, ¿no es cierto?, está bastante atada al hecho de precisamente sacar buenos resultados y tener un uso eficiente y una buena respuesta económica a la producción. Bueno, ¿y por qué digamos hacer trigo? La primera pregunta, ¿no es cierto?, es por qué digamos, nos planteamos como una buena posibilidad la fina. Nosotros que sabemos que es un cultivo que ha logrado, si uno toma los últimos 10, 15 años, quizá ha sido el que más ha avanzado, ¿no? Y una de las cosas muy buenas, ¿no es cierto?, que tiene, digamos, esta secuencia de doble cultivo es que tiene una gran diversificación de riesgos, ¿no? Por lo que es la agricultura de verano. Acá, por ejemplo, es lo que les muestro acá este cuadro, donde yo tomé los datos de la Subsecretaría de Agricultura, los rindes, digamos, de estos tres partidos. Perdón que no está muy íntimo, pero debe ser, seguramente no cambiarían las correlaciones. Tomé los datos de Colón, Rojas y Pergamino del año 2007 al 2024, los datos publicados en la CIA, digamos, ¿no?, en la estadística, y aquí dice el valor R, las correlaciones entre los rendimientos de distintos cultivos. Y lo que podemos ver es que el trigo tiene una correlación muy baja, ¿no es cierto?, con el resto. No sé, un 0,59, que es más o menos alto con la soja de primera, que bueno, no entiendo muy bien por qué. A lo mejor las primaveras que permiten, digamos, un buen final de ciclo para el trigo también recargan el perfil de la soja, pero la idea es que esta correlación es bastante baja, ¿no? Y eso significa diversificación, digamos, ¿no?, porque significa tener periodos críticos en distintos momentos, ¿no? Con lo cual, realmente, eso de poner en el doble cultivo un periodo crítico en octubre, como el caso del trigo o la cebada, y otro en febrero, como es la soja de segunda, nos baja el riesgo ambiental frente a los principales cultivos de verano. En cambio, si nosotros miramos, por ejemplo, la soja de primera, nuestro cultivo insignia, fíjense que tiene una correlación alta con el maíz y con la soja de segunda. Este año no pasó, tuvimos buenas sojas y malos maíces tempranos, pero en general, digamos, un verano seco, por ejemplo, ¿no es cierto?, pega a todos los cultivos, y el cultivo de invierno significa una diversificación. En el lado negativo de la balanza del trigo 2025, ¿no es cierto?, aparte de que, bueno, de que las ilustraciones no andan bien chivas, pero bueno, tenemos los costos en pesos muy elevados, ¿no?, y eso le pega, digamos, bastante a un doble cultivo. Tenemos 2 siembras, 2 cosechas,
6 aplicaciones de fitosanitarios, nosotros si contamos los de trigo y los de soja de segunda, y eso se han vuelto muy caros, ¿no? Por otro lado, el fósforo, digamos, nosotros que los fertilizantes fosforados, que son un componente, digamos, muy importante, después ya lo vamos a ver, porque es una secuencia exigente, digamos, todavía se mantiene caro. Tenemos un contexto quizá no del todo favorable, las retenciones que nos quitan casi un 10% del precio en márgenes ajustados, ya pega bastante, en el contexto también, por ahí, digamos, en un año político, a ningún gobierno le gusta alimentos caros, y por eso el trigo no sea muy caro, veo que no le gusta a nadie que suba de precio. Por suerte en la cosecha quizás no ya ha pasado. Y un factor agrego, ¿no es cierto?, que es quizá un costo de oportunidad de la gruesa alto, porque esta recarga de los perfiles, un año donde aparentemente el periodo seco de los 4 o 5 últimos años iría pasando, hace bastante competitivo a los cultivos de verano, sobre todo el maíz, que a su vez, en costos en pesos, es más barato, porque tiene una sola siembra, una sola cosecha, menos aplicaciones de fitosanitarios. Entonces, el costo de oportunidad de la gruesa ha aumentado respecto del periodo seco anterior, donde al verano teníamos tiempo. Era terrible. Como un lado favorable, digamos, a creer, digamos, que estamos en la buena, digamos, para hacer los cultivos de invierno, tenemos un muy buen perfil de humedad, casi que en los ambientes planos, casi que tenemos un piso de rendimiento bien alto. Sobre maíz, si bien estas lluvias probablemente no hayan diluido y no hayan incidido bastante, pero teníamos un escenario más o menos atractivo, porque digamos, el maíz anterior, el maíz temprano había consumido poco, y prácticamente estábamos viendo en unos primeros análisis que había más nitratos sobre maíz que sobre soja. Posiblemente, digamos, estas grandes lluvias de otoño hayan nivelado un poco esto, ¿no? El nitrógeno de fertilizante en cuanto a precio está en valores históricos, ¿no? Y otro punto muy importante para el trigo, pero sobre todo para las especies alternativas, es que volvemos a tener maíz de segunda, que, digamos, para las lomas, los ambientes restrictivos, es una de las mejores noticias que podemos llegar a tener. Recuperamos la posibilidad de tener cultivos estables, ¿no?, como son los maíces diferentes. En cualquier momento, tenemos mucha tecnología, pero vamos a terminar hablando con un farol al lado, ¿no? No sé si era el enganche de la cosa, porque no tengo problema. Yo tengo un cable, si quieres probar un cable, yo tengo un cable. Hay otro cable, sí, sí. No tendría que tener problema, vemos.
Acá estamos, bueno, volvemos con el agua, ¿no? Y bueno, esto de realmente de mirar las recargas iniciales, creo que es un factor muy importante porque uno dice, bueno, estamos muy lejos, pero el perfil del otoño muchas veces nos marcó, digamos, ¿no? Lo que pasaba en el verano. Fíjense que nosotros vinimos atravesando un periodo seco, donde fíjense que ya en el 2021 se veía que la zona núcleo estaba muy seca. En 2022, el año de la sequía grande, fíjense que esta zona fue, que se ve de rojo acá, fue la que después tuvo la sequía más grave, alrededor del Pergamino, Colón, es casi el más pegó cuando ya lo podíamos ver, digamos, ¿no? en lo que era el 2022. El 2023, digamos, después de la sequía, obviamente estábamos completamente descargados, las lluvias de primavera nos permitieron hacer un mejor cultivo, y de a poco nosotros como que fuimos empezando a una recarga general, ¿no? Si uno mira en la actualidad cómo se encuentran los perfiles, bueno, y eso que antes de esta lluvia, ¿no? Vemos que estamos, digamos, completos, incluso cargando el segundo metro y prácticamente sin baches, con lo cual, digamos, si uno supone que se orearan los suelos, vamos a poder hacer una siembra incluso continuada, sin estar eligiendo lotes como que tengan humedad como era el año pasado. Entonces, sembrar en fecha, digamos, eligiendo la variedad en el momento de siembra, creo que eso puede ser un crédito de manejo, ¿no es cierto?, muy interesante hacia esta nueva campaña. ¿Por qué? Digamos, ¿qué nos explica, cuánto nos explica el rendimiento del contenido de agua en el suelo? Bueno, esta es una relación que hicimos nosotros mirando, digamos, alrededor de 100 lotes de producción con 4 o 5 asesores amigos en la zona de, acá está, digamos, del extremo sur de Santa Fe, y lo que es Colón, Pergamino, ¿no es cierto?, y algunos lugares del partido de Roja, donde, digamos, alrededor de 100 lotes de productores conocidos, medimos el agua útil al momento de la siembra y correlacionamos el rendimiento de esos lotes, que son, digamos, tenemos datos de rendimiento confiable, con el contenido de agua útil alrededor del 1 de mayo, más la lluvia de los meses de mayo y junio. Y fíjense que nos explican aproximadamente, o sea, algo más del 50% del rendimiento final, ¿no? Y que, digamos, hay una relación de alrededor de casi 8 kilos de trigo por cada milímetro de agua. Bueno, seguimos con tenemos que cambiar de fondo. Y si nosotros miramos los registros, digamos, de acumulados de agua, incluso antes de esta lluvia, podemos ver de que prácticamente no hay zona que alrededor del 2025 estén por debajo de los 500 o 600 milímetros. Incluso con esta lluvia, digamos, por acá debe estar cerca de los 700 milímetros, con lo cual, digamos, ese contenido de agua está, digamos, a un nivel que, digamos, nos puede asegurar pisos de rendimiento muy interesantes, ¿no? Si uno, para establecer una relación de esto, podemos decir de que si entre el contenido de agua útil y la lluvia de mayo y junio llegamos alrededor de los 300 milímetros, es casi como que tendríamos un piso de 4.500 milímetros de trigo prácticamente asegurado. Bueno, está muy complicado. Lo que tiene que ver con el proceso climático en curso, eso no nos afecta demasiado. Acá están graficadas las precipitaciones de Pergamino, ¿no? de una serie de años desde 1910 hasta 2024, y podemos ver que niña o niño no tienen gran diferencia en cuanto a la lluvia. Lo que importa es el agua del suelo, el momento de la siembra. Y los perfiles cargados, los años con perfiles cargados, además, tenemos como crédito adicional de que generalmente tenemos inviernos benignos, ¿no? Donde la frecuencia de heladas baja, y eso, digamos, tenemos escaso riesgo, digamos, de tener heladas fuertes que nos causen daño por frío, y que también, digamos, si bien, digamos, el frío, los años fríos tienen mucho prestigio en trigo por mejorar el cociente fototermal, pero en sí, digamos, también muchas veces estuvieron asociados a la presencia de mejor sanidad. Desde la aparición y el uso masivo de fungicidas, en todas las zonas esa correlación entre años fríos y mejor rendimiento fue bajando bastante, ¿no es cierto? Y es más, los años que tenemos temperaturas medias un poco más altas,
favorecen la mineralización del nitrógeno y en general con dosis un poco más bajas solemos llegar bien a tener buenos rendimientos, ¿no? Por lo cual yo diría que no es tan bueno tener inviernos excesivamente fríos y si a veces inviernos benignos, pues estos son mejores para el rinde de los cultivos. Bueno, ¿por qué? ¿Y qué modifica el hecho de tener perfiles cargados? Digamos, ¿qué componente o qué factor de rendimiento nos beneficia? Digamos? Si uno tiene un rendimiento, miramos este esquema, digamos, de brechas de rendimiento, donde tendríamos un rendimiento potencial, que para la zona de Junín podría estar en base al cociente fototermal medio, que tenemos en alrededor de 10.000 kilos, tienen por ahí parcelas experimentales. Hay un rendimiento alcanzable a nivel de campo, que quizás no nos interesa, digamos, que es el rendimiento limitado por agua, y después un rendimiento real que está limitado por la disponibilidad de nutrientes, el manejo, ¿no es cierto? Y la protección sanitaria del cultivo, ¿no? Si nosotros miramos cómo han sido los últimos años, ¿no es cierto? Y poniendo que ese rendimiento potencial está en 10.000 kilos, el rendimiento alcanzable ha ido variando en función de la disponibilidad hídrica que tenemos, sobre todo al momento de la siembra. Entonces, por ejemplo, teníamos potenciales buenos, digamos, hasta 2021, pero cuando llegó, por ejemplo, el año de la sequía de 2022, ese rendimiento, al no tener agua, ese rendimiento alcanzable bajó considerablemente. No teníamos una brecha por manejo, pero sí, digamos, un rendimiento alcanzable muy bajo. Y en los siguientes años, a medida que recuperábamos el agua, ese rendimiento alcanzable, ¿no es cierto?, fue aumentando, ¿no? Y hoy podemos decir que tenemos un rendimiento alcanzable que está, digamos, bastante cerca del rendimiento potencial, ¿no? Entonces, el rendimiento que nosotros logremos a nivel de campo casi que depende de nosotros, ¿no? Entonces, bueno, a la cancha, ¿no es cierto?, y hacer un buen manejo para tratar de que esa brecha de rendimiento entre real y alcanzable sea, digamos, la mínima posible, ¿no? Se va a jugar en gran medida, ¿no es cierto?, el partido ese a través del manejo, ¿no? En la nutrición, en la protección. Si uno mira, por ejemplo, cómo han sido los rendimientos en las distintas regiones, en base, digamos, a los datos a nivel de lote, en la base de datos de la CREA, podemos ver que esa secuencia que mostrábamos recién se ha cumplido bastante, ¿no? Si uno mira los últimos años, fíjense que, digamos, la limitación hídrica le ha puesto, digamos, un techo prácticamente a todas las zonas, ¿no? Y si uno parte del 2021, que lo mostrábamos recién, fíjense que el año que teníamos agua, todas las zonas rendieron bien, en el 2022 se caen completamente los rendimientos, y después, 2023, 2024, en la medida que se fue recuperando el agua, los rendimientos fueron subiendo. Entonces uno espera que en este 2025, ya con las recargas completas, solamente dependa del manejo, ¿no? Y tengamos un rendimiento alcanzable a nivel de campo que sea, digamos, muy real, ¿no? ¿Por qué? Si ahora uno empieza a mirar la diferencia entre el rendimiento alcanzable y el rendimiento real, ¿por qué se producen estas brechas? ¿O cuáles son los motivos? Para trigo podríamos seleccionar 5 factores principales, ¿no? Que podrían ser fecha de siembra, nutrición, genética, protección y la cosecha en cuanto a su oportunidad, la sincronía, digamos, de la cosecha de trigo, la siembra del cultivo de segunda, y hasta casi que podríamos, digamos, la oportunidad de ventas sumarla como un factor más, no como un factor de rendimiento, pero sí, digamos, como un factor de la rentabilidad del cultivo. Bueno, de todos los otros factores yo no me voy a ocupar, pero sí, digamos, de la nutrición, ¿no? Donde podemos decir dos cosas bien específicas. Primero, que en los cultivos de invierno, la brecha con nutrición es más grande que en cualquier otro cultivo. ¿Por qué sucede esto? Porque el crecimiento está desfasado de la curva de mineralización. Estamos desajustados del ambiente. Si uno siembra, por ejemplo, en el extremo, un maíz tardío, y bueno, estamos casi a caballo, digamos, de la mineralización que no te organiza. En el trigo, casi que podemos contar un poco con eso. Y el otro punto, ¿no es cierto?, es que dentro de los factores que limitan el rendimiento del trigo, que son esos que enumero ahí, la nutrición es muy importante. En otros cultivos podemos discutir, pero en trigo, la nutrición, digamos, no sé, es el que más prevalece. Entonces es un factor que la rentabilidad del cultivo va a estar muy jugada, digamos, por
cerrar esa brecha sin gastar de más, ¿no? Y es un poco lo que vamos a tratar de abordar en esta charla. ¿Cómo es el escenario de precio y las relaciones insumo-producto? Que es un factor fundamental, digamos, ¿no? Lo que nosotros tenemos que mirar es sacar kilos de trigo por arriba de lo que nos cuesta la unidad de fósforo y por arriba de lo que nos cuesta la unidad de nitrógeno, ¿no? Y si uno mira los valores históricos, ¿cierto? En el caso de los fertilizantes nitrogenados, estamos en los valores históricos. Uno toma la media, tradicionalmente 1 kilo de trigo, ¿no es cierto? O mejor dicho, 1 kilo de urea nos costó 2,5 kilos de trigo, ¿no? Estamos en esos valores históricos. Y en el caso del fósforo, claro, el fósforo está caro en todo el mundo, ¿no? ¿Es cierto? Estamos acostumbrados históricamente a valores de más de 500, 600 dólares por tonelada, y estamos a valores de arriba de 800. O sea, estamos entre un 20 o un 25% más caro, ¿no es cierto?, que los valores históricos, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, estamos con alguna limitación, ¿no? Cuando ustedes le pregunten cuál es el impacto de las regulaciones, ustedes tienen que decir eso. Ahí es eso. Por eso yo nos encuentro la tecnología. Cuando nosotros, 1 kilo de fósforo, 1 kilo de nitrógeno, nos cuesta por lo menos 10% más que a un estadounidense o un brasileño, ¿no? Que son nuestros colegas, nosotros principales en lo que son las producciones. Después hay otros costos, tasa de importación, etcétera, que también juegan, pero sobre todo, ¿no es cierto?, van directo, ¿no es cierto?, a este tipo de relaciones. Y bueno, nitrógeno, digamos, toda la línea, vamos a empezar a hablar con nitrógeno porque es más importante, que más impacta en los rendimientos, determina la expansión y duración del área foliar, afecta directamente el número de granos y también, ¿no es cierto?, la síntesis de proteínas, ¿no?, modificando la calidad a través de la concentración de proteínas y el número que tienen los granos. Los síntomas, ¿no es cierto?, todos lo hemos visto alguna vez, son muy claros y perceptibles, ¿no?, y se parecen, digamos, muchas veces a lo de la sequía, con una clorosis que empieza de la parte inferior a la parte superior de la planta, ¿no? El nitrógeno, digamos, tenemos distintos momentos para aplicarlo, para intervenir, y a lo largo, digamos, de ese ciclo de cultivo, la pregunta clave va cambiando y el impacto, digamos, en los componentes de rendimiento también. Al momento de la siembra, la mayor pregunta, o sea, el foco para el diagnóstico lo ponemos mirando el suelo, sobre todo los nitratos, podemos mirar, digamos, el NAN, el coeficiente de mineralización. La pregunta clave es la dosis y, digamos, lo que hagamos en ese momento va a impactar sobre todo sobre el rendimiento. Cuando, digamos, nos vamos a la etapa de macollaje, podemos mirar el suelo, pero también podemos mirar el cultivo, digamos, Paula lo mencionaba cuando hablaba su charla. La pregunta clave es la dosis, pero también nos empezamos a preguntar qué eficiencia tiene la aplicación en ese momento, qué respuesta podemos llegar a tener, ¿no? Y la intervención va a afectar el rendimiento y marginalmente empieza, digamos, a mover la proteína. Hacia etapas más avanzadas, en cañazón o jamandera, podemos seguir fertilizando, pero ya el foco ya no vamos a mirar el suelo, más ajustado, empezar a mirar el cultivo a través de distintos índices, índices espectrales, índices de cultivo. Las preguntas clave es, ¿hacerlo conviene o no conviene? ¿No es cierto? ¿Y qué fuente vamos a utilizar? Y en ese momento, por ejemplo, jamandera, vamos a afectar de manera equilibrada, casi en partes iguales, el rendimiento, ¿no es cierto?, y, digamos, la concentración de proteínas. Por último, la espigazón sería el último momento fenológico donde tenemos la oportunidad de aplicar algo de nitrógeno y, digamos, vamos a mirar el canopeo, las relaciones entre cuánto nitrógeno tenemos y cuánto puede rendir el cultivo. Y en base a eso, digamos, las relaciones de dilución que puede llegar a tener. En la fertilización en ese momento es tarde para mover rendimiento, es directamente proteína y la pregunta clave es si la calidad paga de esa dosis, ¿no? Entonces, pero hasta, digamos, el momento, digamos, ¿no?, de espigazón, todavía podemos hacer la pregunta de si tenemos que intervenir o no. Bueno, el ajuste, digamos, en la dosis de nitrógeno, ¿no es cierto?, se ha hecho, digamos, en prácticamente todas las regiones de nuestro país, tomando este tipo de relaciones, ¿no es cierto?, entre el rendimiento y o la respuesta a la fertilización y la cantidad, la oferta de nitrógeno sumando suelo con fertilizante, ¿no? Y en general, en trigo, digamos, estos son ensayos del año pasado,
¿no? Pero si uno toma bases largas o distintas regiones, casi que todo caemos en un valor común. Y es que hacen falta 30 kilos de nitrógeno, suelo más fertilizante por tonelada de rendimiento que nosotros esperamos cosechar para llegar a una buena nutrición, ¿no? Esto está hecho con las variedades actuales, ¿no? Parecen 10, Pehuén, Catalpa, que son las variedades que todos usamos. Y con ese ajuste, con estas variedades, y en este periodo seco, donde hemos tenido un uso conservativo del nitrógeno, donde no ha habido grandes pérdidas por lavado o por dilución, ese ajuste nos permite llegar a proteínas del orden del 11,5%, que en general son proteínas altas, y esa sí que la diferencia, digamos, que tendría con el ensayo que hacíamos hace 4 o 5 años atrás, donde usábamos algarrobo, parece el 20, y llegábamos a valores de proteína alrededor del 10,5. O sea, el mismo rendimiento, pero con proteínas un poco más bajas. Que puede ser por la variedad, pero también puede ser porque había más agua en el suelo y entonces el nitrógeno se nos diluía o se nos lixiviaba, ¿no? Pero es claramente un valor a apuntar. Y otro punto que puedo mirar, los nitratos, es algo útil, muy ajustado, pero el efecto que tiene es que no nos dice nada acerca de la mineralización, de qué puede pasar a lo largo del ciclo, ¿no? Y si nosotros queremos estimar la mineralización, podemos mirar lo que es el nitrógeno anaeróbico, que es en las medidas, un índice que correlaciona bastante bien. Estos son los ensayos que hicimos en la campaña pasada con la regional Pergamino Colón, y donde analizamos la respuesta de la fertilización que está acá en función del NAN, y vemos que cuando, digamos, el NAN empieza a ser importante por arriba de valores del orden de 50 a 60, ¿no? Si está por arriba de esos valores, en lugar de 30 podemos ser un poco menos, y no estaríamos perdiendo rendimiento ni calidad, ¿eh? Por ejemplo, un NAN arriba de 60 podríamos usar 25 o 27 kilos de nitrógeno por tonelada y estaríamos llegando igual al rendimiento objetivo que tenemos. Este es un trabajo que se presentó este año mostrando un mapa de NAN a nivel nacional. Digamos, los valores originales de los suelos eran estos, muy altos, y los valores actuales, digamos, son bastante más bajos. Y en esta zona estaríamos un poco en el límite de 50 a 60, lotes mejor cuidados, o que han tenido algún abono verde, digamos, en los últimos años, que fija nitrógeno, tipo una vicia, ¿no? Pueden llegar a estar por arriba de 60, y en los otros lotes más chacreados, estamos con valores por debajo de 50 y solamente tendremos que tener en cuenta los nitratos. Pero en general podemos decir que la mineralización acompaña medio poco, digamos, y especialmente, digamos, en cultivos de invierno, que tenemos que manejarnos más bien con los valores de nitratos. Bueno, ahora quería mostrar un ensayo, digamos, que está en el mapa de este año, que hacemos todos los años, donde cruzamos las distintas variedades, digamos, las variedades más sembradas, con 4 tratamientos de fertilización. Esos 4 tratamientos son estos que enumeramos acá. El tratamiento 1 tiene 100 kilos de triple a la siembra, más 150 kilos de urea incorporada. El tratamiento 2 le agregamos otros 150 kilos de urea al boleo de macollaje. Después tenemos un tratamiento 3 que reemplaza esta urea al macollaje por 20 kilos de nitrógeno foliar en hoja bandera. Y por último tenemos un tratamiento 4, que es el tratamiento completo, donde hacemos doble dosis de fósforo, 100 kilos de triple y 100 kilos de mezcla química con zinc, y después el programa completo de nitrógeno a la siembra, macollaje, ¿no es cierto?, y boleo. Dos cosas les voy a mostrar de esto, ¿no es cierto? Bueno, estas las lluvias, que son las lluvias de los últimos 3 años, del 2024 están por acá, y acá está la tabla de los rendimientos. No hace falta que digamos, muchos números, que lo memorizan, que después se los dejo para que lo miren tranquilos si quieren. Pero las dos cosas que quiero mostrar. En primer lugar, digamos que el potencial de respuesta que tiene el trigo es un año bueno. Fíjense que el tratamiento 1, que tenía, reitero, 100 de triple y 150 kilos de urea, rendía 4.100 kilos, pero por agregar 150 kilos de urea al macollaje, el año pasado, unos 2 lluvias de agosto, porque el invierno incorporado, ya pasamos a 5.300 kilos. Y el tratamiento completo a 6.000 kilos. O sea que esa fertilización es básica, tiene una diferencia importante, ¿no es cierto?, con lo que puede llegar a dar el trigo, ¿no? Y el otro punto
que les quiero mostrar es esto que llamamos el valor B, o la pendiente, que significaría hacer una regresión, como si fuera un número entre el tratamiento 1 y el tratamiento 4, y ver qué pendiente de aumento de rendimiento tiene. La que tiene el número más alto es la que más responde a la fertilización. Y nosotros a través de los años vemos patrones, vemos variedades que son más respondedoras, o sea que ganan en el tratamiento 4, y hay otras que ganan en el tratamiento 1. Entonces, es un dato interesante para en función de lo que uno va a manejar de fertilización, cuál puede ser, digamos, la variedad más afectada. Lo que les quiero mostrar es que si ustedes miran cuáles son los coeficientes más altos, fíjense que tengo Catalpa, Neo 50, digamos, el número 50 para las variedades Neos es ciclo intermedio. Este Banduria, que sería también el mismo ciclo que Catalpa o Pehuen, lo tengo a Pehuen y lo tengo a S10. Los intermedios son los que más responden. El potencial está ahí. En las variedades que nosotros llamamos, el potencial de rinde está ahí, en ese tipo de variedades, que son las que mejor capturan la mejora del ambiente. Si yo me voy a las variedades largas, tipo esta, Neo 7, Araucaria, o por ejemplo Fresno, que son variedades tipo ciclo Varé 750, tengo un coeficiente B mucho más bajo. Entonces ahí tengo estabilidad, pero tengo mucho menos potencial a la mejora del ambiente. Y si me voy a los cortos, como es esta, por ejemplo, Vinino Escanario, Tipa, ¿no es cierto? Varé 525, tengo un número intermedio. Tengo un poco más de potencial que los largo, pero menos que los grupos intermedios, ¿no? Entonces, ese grupo intermedio largo es donde tenemos el potencial y la mayor ganancia, ¿no es cierto?, por mejorar el ambiente, por mejorar la fertilización. Entonces, en años que tenemos agua, pues esta variedad de grupo intermedio largo, si las logramos superar el tiempo, posiblemente sean las que mejor capturen, tenemos esa mejora del ambiente, ¿no? Y el otro punto es qué respuesta tengo a esa segunda dosis, a la fertilización de los 150 kilos al boleo. Acá están, para los distintos años que venimos haciendo este ensayo, del 2017 en adelante, fíjense que hay una relación inversa entre rendimiento y proteína. O sea, en los años de mayor rendimiento tenemos proteína más baja. O sea, si el nitrógeno es limitado, siempre vamos a tener esa relación inversa. Para ganar en los dos tenemos que poner mucho nitrógeno. El nitrógeno no tiene que ser limitado. Entonces, si el bolsillo aguanta, se puede ir arriba, si no, vamos a tener esa relación inversa. Y para cada uno de los años, fíjense, por ejemplo, 2024, 2023, tengo la diferencia de rendimiento entre T2 y T1 en kilos por hectárea, qué margen bruto me dejó y qué eficiencia de recuperación tuve de ese nitrógeno que puse en macollaje. O sea, ¿cuánto de ese nitrógeno terminó en el grano? Por ejemplo, en 2023 tuvo un 32%. ¿Por qué? Porque no hubo lluvia de invierno. Entonces, para tener una rentabilidad interesante de ese nitrógeno en macollaje, o sea, ganar más de $100, que sería, digamos, algo atractivo, si pongo un nitrógeno, por lo menos saco $100 por hectárea, tengo que tener una eficiencia de uso de recuperación de más del 50%. O sea, más del 50% de aplico tiene que tener el invierno. ¿Qué necesito para eso? Necesito agua. Tengo que tener agua para que ese nitrógeno en macollaje sea efectivo. Si la tengo después de la aplicación, mucho mejor. Ahora, si yo tengo un invierno que no me llueve 4 meses, como pasó en 2020, 2022, olvídense, eso no es efectivo. Entonces, esa fertilización de macollaje la tengo que hacer necesariamente mirando el agua, no que es el factor de fertilización. Otra pregunta, que puede ser muy interesante desde el punto de vista del nitrógeno, y siguiendo una tendencia que hemos visto crecer en toda la región en los últimos años, es el incorporar. Que incorporar está de la mano de inviernos secos. No llueve, no tengo oportunidad de meterlo en el suelo. Y a su vez, la incorporación también está de la mano de inviernos fríos. ¿Por qué? Porque muchas veces si yo paso, digamos, antes con una fertilizadora, muevo el suelo, caliento, ¿no es cierto?, estimulo la mineralización. En años secos y fríos termina siendo importante, ¿no? Entonces, en el 2021 empezamos un poco a mirar esto y a hacer este tipo de ensayos donde aplicamos, por ejemplo, 3 dosis, como urea, 40, 80 y 160, siembra, macollaje y a la siembra incorporada. Esto es la siembra al buleo y esto es la siembra incorporada, ¿no? Este tratamiento de siembra incorporado tiene el efecto de incorporación de nitrógeno,
pero también tiene la remoción, ¿no? La doble pasada que, como decía, como calienta el suelo, no estimula el ambiente, ¿no? Bueno, este primer año es un año relativamente bueno. Esto está hecho en Pergamino. Pergamino es un lugar, digamos, más al norte que Junín, un lugar también experimental, lugar cercano a la ciudad, relativamente cercano, un lugar alto, no muy helador, digamos, ¿no? Ambientes muy planos, más heladores, podrían tener más continentales, podrían tener ventajas, mayores ventajas de la incorporación. Pero fíjense que en este caso siempre incorporado, como igual que Macollaje y un poquito con la orilla de la ciudad, ¿no? Bueno, en 2022 obviamente se perdió el ensayo, en 2023 volvimos y, digamos, sin grandes diferencias, fíjense que siempre incorporado y siempre al goleo, le ganan levemente, esto no es significativo, a la aplicación de Macollaje, pero Macollaje logra tener un poquito más de proteína, ¿no? Y el último año, que tuvo ese julio tan frío, esa semana de julio muy fría, muy heladora, y que también con el agua, digamos, tuvimos un invierno largo, con la lluvia vuelta recién en octubre, ahí sí bajó el rendimiento un poco, pero vemos que hay alguna ventaja, fíjense, de la incorporación, 5.200 kilos frente a 4.700 de 7 de Macollaje, ¿no? Promedio de 3 años, fíjense que si uno lo compara con el tratamiento de la siembra del boleo, aplicaciones de Macollaje tuvieron menos 29 kilos y aplicaciones incorporadas más 225 kilos. Y si miramos la proteína, Macollaje tuvo, digamos, el mismo rendimiento, pero 0,44% más de proteína, y la siembra incorporada tuvo esta diferencia de rendimiento, pero tuvo un menos 0,27% de proteína. O sea, las diferencias fueron muy chicas, o sea, yo por lo menos en mi caso no logré medir esa diferencia grande que se le atribuye a veces a incorporar. ¿No? A veces en los últimos años hablaba con un productor y te decía, parece que te va a dar 10 quintales más. Y en realidad cambia un poquito la partición, pero no es un cambio tan grande de rendimientos, ¿no? Y bueno, y esto fue para el periodo seco, ¿no? Si vamos a un periodo más húmedo, hay que hacer una pregunta de que a lo mejor en lugar de incorporar empieza a convenir más particionar el trabajo, ¿no? Entonces eso va dependiendo del ciclo climático de los otros esquemas. Si lo miramos el año pasado, fíjense que esto no terminó después en grandes diferencias, 500 kilos, pero fíjense que los tratamientos que habían recibido la remoción por aplicar a la siembra estaban mejor, le había pegado menos la helada que aquellos que lo hicieron, por ejemplo, al goleo, ¿no? O sea, muchas de eso mejora por la incorporación es debido también a la remoción, digamos, ¿no? La doble pasada, que es prácticamente como si pasara una rastradera, ¿no? ¿Qué se ha visto en otros casos, en otros grupos? Bueno, estos son ensayos que hizo el CREA de la zona, Buenos Aires Norte, 3 localidades, Alberdi, Arroyo Dulce y Dragado, son 5 bastante útiles para la zona. Fíjense, Bolívar 3700, la remoción, o sea, pasar, pero no incorporar el nitrógeno, poner el nitrógeno al boleo, logró una mejora de 3900. Urea protegida al boleo 4.000 kilos e incorporado 4.500. En este caso, dio una ventaja, ¿no? Cuando nos vamos a zonas más continentales, digamos, con menos lluvia de invierno, esto en el centro de Santa Fe, como para citar otro caso, la relación entre el incorporado y el boleo, la mayor parte de los puntos están por el lado de la incorporación, en promedio 500 kilos de ventaja, ¿no? Entonces, bueno, seguro que es una práctica buena, mejora la distribución de nitrógeno, cierta remoción que nos permite atenuar el efecto del frío del invierno. Cuanto más seca y marginal sea la zona, si yo me tengo que ir a Villegas, voy a tener mayores ventajas que el Junín, y posiblemente al norte, hacia Pergamino, esa ventaja, el efecto de la temperatura se vaya achicando. No me parece algo excluyente, ¿no es cierto? Pero si no lo puede hacer, ¿no es cierto? Quizá lo puede hacer un poco mejor, ¿no? Respecto de distintas particiones de nitrógeno, estos son 11 años de ensayo, haciendo 2 ensayos por año, Pergamino y Ferrer, ¿no? Hicimos acá una misma dosis de nitrógeno, la particionamos de distinta manera. 100% a la siembra, 70-30, 50-50,
partida en 3 veces, 50 macollaje, 50 hoja bandera o 100% al macollaje. En todos los momentos hay respuesta. O sea, yo tengo tiempo casi que todo el ciclo para estar poniendo nitrógeno. Si me quedé corto, si no me gustó la partida, porque no había agua y bueno, mejora, tengo una lluvia del fin de agosto que me mejora el perfil, estoy a tiempo de aplicar, estoy a tiempo de aplicar. Esto es con urea común y echar urea. Tengo tiempo de nitrógeno. Los mejores escenarios, ¿cómo se ubican? Fertilizaciones tempranas, tipo 70-30, fíjese que tengo el mejor balance entre rendimiento y proteína. Si yo me voy a la cebada, como que la cebada del momento óptimo es un poquito después. Yo hago toda la siembra, fíjese lo que me pasa. Ni siquiera tengo el rendimiento máximo y la proteína se me diluye bastante. Cuando yo lo particiono, tengo casi que mejora los dos componentes de rendimiento, mejora la absorción de nitrógeno. Yo para la cebada sí, y sobre todo si quiero llegar a la cervecera, sí o sí me guardo un poco de nitrógeno. En un año húmedo, tengo más probabilidad de dilución, con más razón todavía. Quizás no pasaría de un 50% ahora, me guardaría el resto para más tarde. Y bueno, como para terminar esto, cito, digamos que esto lo presentaron los chicos de Don Mario en la última jornada de trigo, donde compararon en distintas zonas durante 5 años toda estrategia. 100% a la siembra, que es lo que llaman simple y está en verde clarito, o una fertilización que llaman doble con 70, 7 y 30 en los follajes. Y bueno, mejor digamos, captura de rendimiento y proteína, mayor absorción total del nitrógeno, ¿no? Quizás vayamos a un ciclo un poco más húmedo, donde el particionar vaya a ser más importante que el incorporar. En un escenario sin limitaciones, ¿cuál es la estrategia ideal? 70% a la siembra incorporando y después un refuerzo del nitrógeno. Obviamente, que eso es más caro, necesita más logística. Y bueno, yo tengo que adaptarme un poco al escenario que tenga y también a las posibilidades que tenga de utilizar. En pos de ganar en eficiencia, siempre el particionamiento también nos va a permitir, ¿no? Este es otro ensayo de la campaña pasada que nos muestra un poco la evolución que estamos teniendo en las fuentes. Las fuentes de eficiencia mejorada nos están permitiendo acercarnos a tener una recuperación mejor de lo que estamos aplicando, ¿no? Fíjense que es un ensayo con 2 dosis donde usamos urea, usamos nitrógeno líquido, que además de urea mejora, aporta azufre. Acá no vimos grandes diferencias, pero este Soil Mix EcoPower que tiene un inhibidor de la lixiviación, ¿no? Y a su vez puede usar una fuente que además de este inhibidor de la lixiviación tenga zinc. Y bueno, cuando junté las dos tecnologías tuve un salto importante, una ganancia de rendimiento importante, ¿no? Entonces, no será para todas las situaciones, pero tengo la posibilidad de agregar un micronutriente y también, digamos, de tener fuentes que tienen menores pérdidas. Estos inhibidores de la lixiviación, si estamos con un perfil muy saturado, a lo mejor pueden ser interesantes, sobre todo si hago fertilizaciones que son demasiado pesadas. Y bueno, por último, y para cerrar, digamos, la parte de nitrógeno, un comentario que va en la línea de lo que mostró Paula. Me parece que tenemos una herramienta muy interesante hoy de sensoramiento remoto que nos permiten seguir los cultivos a tiempo real. Úsenla, le dan información muy útil. Uno, por ejemplo, puede hacer una franja saturada de nitrógeno, comparar, digamos, el resto de la franja contra esa franja saturada, y eso es un indicador de necesidad de nitrógeno adicional, de necesidad de refertilización. Cuando el valor del indicador que use, puedo usar NDVI, pero si uso un Green NDVI, que es más sensible al nitrógeno, por ejemplo, como en este caso, cuando la diferencia entre la franja y el resto del bloque supera el 5%, si agrego más nitrógeno, la respuesta media que vemos está mayor al 10%, entonces en general paga la fertilización. Si no tengo la franja, algo muy útil es mirar campañas anteriores y ver esta campaña que estoy transitando, a qué se parece, cómo me fue aquel año, si ese año que está igual que este me faltó nitrógeno al final, y bueno, yo estoy igual, es un indicador de que por ahí estoy necesitando algo más, o si llegué bien,
un buen balance entre rendimiento y proteína, me quedo en el molde, pero mirar hacia atrás muchas veces me da mucha información. Fíjense, este es un caso, por ejemplo, un lote, digamos ahí, abogadito, en provincia de Santa Fe, abogadito del límite con el partido de Colón, donde pudo ver tres escenarios distintos. 2017, después todavía estábamos con las napas altas, saturados, digamos, ¿no es cierto?, medio inundados. Entonces yo puedo ver en este lote los laterales con un riesgo hídrico extremo, donde tengo riesgo de perder el cultivo, entonces no voy a poner nitrógeno adicional, pero el centro del lote muy diluido y con cierto hambre de nitrógeno, ¿no? Me voy 2 campañas después, el escenario cambia completamente. Tengo valores más altos, Eso significa que tengo más nitrógeno que agua, tengo más limitaciones al crecimiento que a la disponibilidad de nitrógeno. Entonces, no hace falta que me ajuste. Por último, en el 2022, el NDVI muy bajo, pero estamos totalmente destruidos, ¿no? El cultivo mal estado por falta de agua. Yo acompaño ese valor, por supuesto, con la recorrida del lote, veo que poca perspectiva de rinde, ahí con nitrógeno no tengo ninguna posibilidad de intervención, ¿no? Bueno, yo miro mi lote contra esos años y puedo comparar cómo estoy, cómo me fue y en qué escenario puedo llegar. Esto, digamos, está lleno de aplicaciones gratuitas de esto, ¿no es cierto?, que tenemos, que fácilmente podemos a seguir. Bueno, cambiamos el ángulo, vamos al otro lado, fósforo, un nutriente que básicamente modifica 2 cosas, biomasa y tecnología. Ya no contenido, digamos, de clorofila, contenido de nitrógeno en la hoja, sino crecimiento, ¿no? El nitrógeno impacta en el crecimiento. Entonces, cuando tenemos parcelas testigos, digamos, tenemos mucha menor acumulación de biomasa, o a veces retrasos grandes de las tecnologías, ¿no? Muchas veces los ambientes son tan deficitarios que tenemos no solamente respuesta al fósforo, sino diferencia entre dosis, o como en este caso, la cebada, ¿no es cierto?, es muy sensible, muy alcahueta, más que el trigo. Cuando no aplicamos fósforo nos quedamos cortos, cultivo desparejo, espigas de todos los momentos que están saliendo. Bueno, entonces, mucha necesidad de aplicar fósforo localizado, ¿no?, para que la planta registre una buena disponibilidad, ¿no? Todo aspecto, digamos, que afecte el cultivo, sequía, heladas, va a ser mucho mejor atenuado con una alta concentración de fósforo en la biomasa, ¿no? Que las parcelas bien nutridas van a lograr compensar. Como objetivo de la fertilización fosforada podemos tener 2 enfoques. Por un lado, el enfoque de suficiencia, que busca optimizar los rendimientos y la rentabilidad en el doble cultivo. O sea, la mínima dosis que me permita lograr el máximo retorno económico de la fertilización. Ese sería el objetivo de suficiencia. Y por otro lado tenemos el criterio de balance o reposición, que busca también optimizar los rendimientos y la rentabilidad, pero con un mediano plazo, no solamente el primer cultivo. Y también mantener los niveles de fósforo en el suelo con este objetivo superior, digamos, ¿no? No mirar el primer cultivo, sino, digamos, una mayor rentabilidad en el mediano plazo. ¿Cómo han evolucionado? Digamos, la evolución de los niveles de fósforo en los suelos un poco nos marca qué criterio hemos utilizado, ¿no? Y podemos decir que la agricultura argentina tiene un largo historial de extracción, ¿no?, donde nuestros suelos, digamos, del centro de la provincia de Buenos Aires tenían buenos niveles de fósforo, los fuimos agotando. Si miramos hasta 2018, seguíamos con ese enfoque de suficiencia claro, de sacar y sacar, pero últimamente la rotación ha ido mejorando, ¿no? Trigo, más cebada, más maíz. Y en las gramíneas no hay tanta, digamos, medio que la dosis óptima económica no es la mínima, sino medio que la dosis de reposición, a veces, sobre todo el trigo, o sea, si yo paso de la dosis de suficiencia a la dosis de reposición, el rendimiento aumenta. Por eso, al trigo, al maíz lo fertilizo mejor, ¿no? Y los suelos marcan eso. Fíjese que de los últimos 6 años no ha bajado mucho más el fósforo, porque tenemos más gramínea y la fertilizamos mejor, ¿no? Y los suelos, nosotros empiezan a marcar eso, ¿no? Vamos a hacer un poco de docencia, una dosis un poco básico, pero ¿cómo calcular la dosis de fósforo? Que siempre eso nos genera alguna duda, ¿no?
Supongamos que estamos en un planteo de suficiencia, es decir, respuesta económica en el primer cultivo y hasta ahí, ¿no es cierto? Y eso podemos tener, si nosotros tomamos en cuenta que el umbral crítico del trigo está alrededor de las 18, 20, aunque es uno de los cultivos que tiene umbrales críticos más altos, claramente más altos que los cultivos de verano, y supongamos que nosotros tenemos, digamos, un nivel inicial, medimos el análisis del suelo 10 partes por millón. Entonces, digamos, la dosis óptima sería aumentar la disponibilidad, o sea, aquella que me permite aumentar la disponibilidad de fósforo hasta el umbral crítico, llegar de los 10 a los 18, para que la planta sienta como si tuviera 18. Estamos de acuerdo con eso, ¿no? Entonces, ese factor que me permite aumentar una parte por millón es alrededor de 4 kilos de fósforo para suelos argidoles y aquellos suelos con menos de 10 partes por millón. Son los suelos más fijadores, por decirlo de alguna manera. Cuando yo estoy en suelos apludoles, o suelos con más de 10 partes por millón, por ahí el suelo es menos fijador y a lo mejor con 3,5 kilos, ¿no es cierto?, de fósforo, puedo llegar a aumentar una parte por millón. ¿Bien? Entonces, si supongamos que yo tengo un umbral crítico de 19 partes por millón como relata este trabajo, y parto de 10 partes, yo debería, digamos, agregar fósforo para zanjar esa brecha. 4 kilos de fósforo por cada unidad de diferencia. ¿Estamos claros? Entonces, debería estar agregando 36 unidades de fósforo. Si uso como fuente el MAP, 36 dividido 0,23, eso me da 150 kilos más. Que yo necesitaría para llegar, para que la planta se sienta, no sea en el suelo, hubiera 19 partes por millón. Otro criterio puede usar curva de respuesta, o sea, usar evidencia empírica, curva de respuesta que se haya hecho en la zona, y ver dónde le llega el rendimiento máximo. Vean, más sencillo todavía. Bueno, estas son curvas que nosotros hemos hecho, ensayos desde el 2016 al año pasado, donde, fíjense que aplicaciones en línea, estamos en llegamos al rendimiento máximo en alrededor de 180 kilos, porque estamos usando el superfactor. Y si lo hiciéramos el poleo, casi que necesitaríamos como 300 kilos. Mostrando que los cultivos de invierno tienen ventaja con la localización. O sea, con las dos formas de cálculo llegamos a valores que no son tan determinantes, ¿no? Fíjense, ¿por qué hago esta diferencia entre localización y boleo? Porque así se veía el año pasado, después de la helada de julio, digamos, tratamientos con fertilizante en línea y tratamientos con fertilización al boleo. O sea, cultivo de estación fría como trigo, maíz temprano, responden a la aplicación de fertilizante en línea. Lo mismo, pito de cerca. Y el otro criterio que puedo tener es directamente ir al criterio de reposición, que significa devolverle lo que el cultivo se va a llevar, ¿no? Y esto, la forma, digamos, más económica, o la forma de hacerlo que sea económicamente viable, es solapándolo con un criterio de manejo por ambiente. Yo no necesito hacer reposición estricta en todo el suelo. Generalmente va a ser más importante que lo haga en las zonas de alta producción, donde la historia de extracción, ¿no es cierto?, es mayor. Si yo estoy, digamos, en una zona de alta productividad, lo más probable es que el fósforo en el suelo sea bajo, a lo sumo puede ser intermedio, y el criterio, digamos, entonces ahí que puedo aplicar es el de subir, si estoy muy bajo, y después mantener, ¿no? En las zonas de media producción, posiblemente apunte a un criterio de mantenimiento, y en la zona de baja producción, seguramente me va a hacer un criterio de suficiencia estricta. Poner una dosis de arrancador como para que ese fertilizante no me llegue a limitar el rendimiento, ¿no? Entonces puedo usar un método de cálculo de este tipo. O sea, si yo estoy, digamos, en un nivel, fijar un nivel de fósforo en el cual yo me quiero mantener, supongamos que yo quiero tener mi lote en 15 partes, no menos que eso. Bueno, por arriba de esas 15 partes, aplico lo que se lleva el cultivo. Son alrededor de 3 kilos de fósforo por tonelada. Cuando estoy por debajo de 15 partes, aplico un poco más. Aplico lo que se lleva el cultivo y un poquito más para ir tratando de mostrar la disponibilidad. Eso lo tengo que hacer
en todos los lotes? ¿Lo tengo que hacer en todos los ambientes del lote? No, yo lo tengo que hacer en los mejores ambientes, que es donde más es sacado. Nuestra historia de fertilización es dosis fija en todos los lotes, el bajo, reine más, saque más, hoy tiene menos foco. Es donde ahí más tengo que hacer foco en el criterio de reposición o de reconstrucción. Y si por ahí tengo una loma colgadita, en un ambiente salino, donde rinde poco, posiblemente pueda llegar a la reposición, incluso por debajo de la reposición. Este segundo criterio es más sencillo todavía. Mido cuánto saco, y eso es lo que voy a decir. Bueno, me pidieron que un poco, digamos, por cierre de la oficial de la jornada, hiciera algún comentario sobre fuentes especiales, ¿no? Como son los fertilizantes líquidos. ¿Qué significa el concepto? ¿Cómo funciona? Bueno, se aplican a la siembra o en presiembra. Puede utilizarse chorreados, espejados o en línea, pero en cultivos de invierno tengo una restricción absoluta. Tengo que ponerlo en línea, porque si no le vale el mismo concepto que lo mostraba recién. Fuera de la línea, lo van a ver, lo van a hacer y le va a parecer horrible. Los cultivos de invierno no tienen efecto arrancador. El fósforo de fuentes altamente solubles tiene como una gran ventaja que se le pueden adicionar otros nutrientes que acompañan la nutrición, azufre, zinc, boro, ¿no es cierto? Y bueno, como los líquidos son fáciles de dosificar, se adaptan bastante a planteos de manejo específicos. Bueno, en general, para ambientes secos tienen un poco menos de requerimiento de agua para solubilizarse, por lo cual pueden ser un poco más solubles que los fertilizantes sólidos convencionales. Y les muestro simplemente uno de los ensayos, muchos varios ensayos en este sentido, pero sobre todo en cultivos de verano, les muestro este ensayo en maíz, donde, digamos, si uno compara, por ejemplo, 100 litros de un fertilizante líquido con 100 kilos de MAP, puede llegar a tener rendimientos parecidos. Y si le agrego zinc, más ventaja todavía. Ahora bien, si yo uso una fuente de eficiencia mejorada que aporta menos fósforo, tengo que complementarlo con otra fuente que me corrija el balance. Porque si yo saco fósforo y no pongo, ¿qué pasa? El fósforo cae y después caen los rendimientos. Entonces, son una herramienta, pero no es bueno el balance negativo perpetuado en el tiempo. Entonces, deben complementarse con el uso de fuentes baratas que contribuyan al mantenimiento del fósforo en el suelo. Con esa condición se pueden usar perfectamente. Aditividad y fuentes, ¿no? Puesto estos ensayos, 3 experimentos, midiendo trigo y respuesta residual de soja de segunda, con ensayos de respuesta aditiva. Una base de nitrógeno, igual para todos los tratamientos, a la cual le asigno un rendimiento 100, le agrego fósforo, como mapa. ¿Cuánto aumenta el rendimiento? 23% en trigo, 9% en soja de segunda. Le agrego azufre, que es del NP al NPS. ¿Cuánto aumenta el rendimiento? Entre un 5 y 8% en trigo y entre nada y un 4% en soja de segunda. ¿Cuál es la diferencia entre el NPS1 y el NPS2? El NPS1 es una mezcla física y el NPS2 es una mezcla química. La mezcla química nosotros tiene del 5% a igual aporte de fósforo, ¿no? 5% en trigo y alrededor de 4% en soja de segunda. Yo las tengo un poquito arriba, ¿no? Todos los gránulos con la misma composición, mejor distribución del nutriente en el lote, tiene un pequeño plus de diferencia, ¿no? Y si le agrego zinc, tengo 2% en trigo y 1% en soja de segunda. Promedio, cuando yo lo hago específicamente separando los sitios con zinc bajo, por supuesto que la diferencia es grande. Entonces, hacer análisis de suelo y focalizarse en los sitios que tienen zinc más bajo, ¿no? Hablando del zinc, les dejo una cita de este trabajo muy interesante, si les gusta el tema, quien se lo puedo hacer llegar este paper. Describe todo lo que le pasa a la planta cuando tiene una deficiencia de zinc.
muy interesante para ver, digamos, ¿no? Un micronutriente que ha ido aumentando notablemente su importancia. Y otro trabajo interesante sobre micronutrientes es este, también presentado el año pasado, que hace foco en los micronutrientes y mencionan una cuestión ambiental. El aumento de lo que dice este trabajo postula es que la respuesta a micronutrientes en todo el mundo ha aumentado. ¿Por qué motivo? Porque el aumento del dióxido de carbono baja la asimilación a nivel de cloroplastos de distintos elementos, como hierro, zinc, manganeso, ¿no? Entonces, ese aumento en la fotosíntesis, dióxido de carbono y fotosíntesis, ha, digamos, generado una situación donde en todo el mundo se ve más respuesta. También, si lo quieren leer, está la cita bastante interesante, ¿no? El zinc lo puedo usar de distintas maneras: semilla, foliar, digamos, el suelo. El trigo, donde yo uso cantidades grandes de semilla, el tratamiento de semilla es algo factible, más que el maíz. Porque yo el trigo lo voy a curar de todas maneras, le puedo agregar zinc, y nosotros vemos que es una práctica que tiene buenos resultados. O sea, si quiero usar fósforo puro en el trigo y usar el tratamiento de semilla, eso funciona bien. Y bueno, otras cositas que empezamos a ver en esto de suelos pobres, suelos flacos, y de un ensayo del año pasado, donde usar NPS, me dio 5.200 kilos, y agregar boro foliar hasta 500 kilos. O sea, empiezan a aparecer otras cosas que, bueno, si tenemos agua, si hemos completado la nutrición con NPS, zinc también, bueno, hay otros elementos. El boro, ustedes saben, depende de la materia orgánica, para suelos arenosos puede ser algo adicional. Por supuesto que no es lo más importante, pero que puede ser interesante. Les dejo esto también, posiblemente ya lo hayan visto, porque este trabajo tiene sus años, pero, digamos, si yo quiero aplicar un poco de fósforo de más para mejorar, digamos, el fósforo de mis suelos, y no quiero llegar al bolero, quiero aplicarlo con la semilladora, el trigo es el mejor cultivo para hacerlo. Por distribución, digamos que si yo quiero aplicar un poco más de fósforo para mejorar la disponibilidad en los suelos, sin recurrir al boleo, lo quiero hacer con la sembradora, el trigo es mejor cultivo que el maíz o que la soja. Distribución, más respuesta que los otros cultivos a la mejora de dosis y mayor tolerancia a los fertilizantes. Fíjense, este es un ensayo que corrimos, digamos, la dosis de MAP, la referencia 100% es el trigo al boleo, o el agregado de fósforo al boleo, donde obviamente no vamos a tener pérdida. Fíjense, la línea del trigo, 300 kilos de MAP, nos bajó solamente un 5%. Maíz lo perdía en esa dosis, o sea, el trigo aguanta mucho más. La cebada, lo hemos visto en varios ensayos, es más sensible que el trigo. 200 kilos, por 300 es muchísimo, pero 200 kilos nos baja la emergencia alrededor del 10%. Ya si nos vamos a las legumbres, son cultivos más sensibles, ¿no? Por supuesto que los cultivos de verano, de otra época del año, hay más producción de amoníaco por temperatura, son peores. Bueno, para finalizar, y a modo de resumen, vamos a armar dos estrategias para manejo de fósforo, para manejo de nitrógeno, y decirte que no hay, por supuesto, que no hay recetas. Hay un sistema que lo podemos manejar y que tiene, como decía la profe de matemática, soluciones triviales. Yo puedo llegar al mismo resultado por caminos distintos. Todos son buenos, digamos, ¿no? Si yo quiero armar una estrategia para los nutrientes poco móviles, los nutrientes que tienen residualidad, fósforo, potasio, magnesio, zinc, puedo incluir parcialmente el azufre. ¿Qué tengo que mirar? El balance en la rotación, el balance en el corto plazo. Yo lo que les sugiero es que apliquen lo mismo que saquen. Y eso, sin complicarse con fórmulas raras, es lo que nos llevará a los mejores resultados. Y no hace falta que ese balance lo haga todos los años. Yo lo puedo hacer plantearlo en una rotación. Supongamos que yo voy a hacer una rotación clásica, que usamos todos, de tercios, ¿no es cierto? Trigo soja, por ejemplo, maíz soja primero, ¿no? Puedo combinar distintas fuentes para llegar a ese manejo cerrado. Por ejemplo, yo puedo hacer el trigo como fuente de azufre, aplicar un yeso, un sulfato de calcio, usar MAP,
¿Por qué usar más? Fósforo puro del trigo, decimos que tiene alto requerimiento de dosis de fósforo, ¿no? Y usar una fuente o una mezcla de fósforo azufrada de soja. En un maíz puedo ir con una mezcla química, que por ejemplo me aporta 1 kilo de zinc, y después en soja puedo ir con una combinación de superfosfatos, por ejemplo, triple y zinc, ¿no? No hace falta, si lo voy a poner en el suelo, que este zinc lo ponga todos los años. Puedo usarlo 1 año y me va a alcanzar 1 kilo de zinc para una buena explotación. Y por ahí el trigo puedo usar fósforo puro, ¿no es cierto?, que junto más unidades me ayuda mejor a llegar al balance, ¿no es cierto?, y también puedo llegar a tener más respuesta. Si hay boleo, ¿cuándo hacerlo? Bueno, en el trigo no tenemos mucho tiempo entre la cosecha de soja y la siembra de trigo. En el maíz temprano, como vamos a un invierno frío, no tenemos mucha oportunidad de incorporación si no lo aplicamos en el otoño. O sea, entonces, si uno va al maíz temprano, la sugerencia, digamos, ¿no es cierto?, es hacerlo lo antes posible, ¿no es cierto?, para que ninguna lluvia de otoño lo incorpore. Si voy al maíz tardío, tengo la lluvia de primavera, entonces lo puedo usar todo el año, ¿no? Y si voy a soja y quiero hacer un boleo, ¿cuándo lo puedo hacer? Todo el año. Porque ese boleo previo a la soja no va a acusar mucho el boleo, pero que lo va a ganar en el trigo, que viene después. Entonces no tengo que pensar ese boleo previo a la soja como que estoy poniendo el fósforo al trigo, ¿eh? Que es donde voy a tener el premio grande de rendimiento. Nosotros en los ensayos de larga duración estamos viendo que funciona así, ¿no? Que la gran ganancia la tiene el trigo, ¿no? Entonces, yo debería pensar, por ejemplo, en hacer un esquema donde ponga, si quiero estar en un esquema de reposición, 3 kilos de fósforo por tonelada de trigo, de rendimiento del trigo proyectado, más 2,6 kilos de fósforo por tonelada de maíz, más 4,9 kilos de fósforo por tonelada de soja. Es la concentración de fósforo en grano que nosotros medimos para la zona que nosotros, ¿no? Trigo y maíz tienen que ir necesariamente incorporados y eso va a alcanzar para reponer, incluso a veces para subir levemente los niveles. En el caso del azufre, 30 a 40 kilos de azufre en toda la rotación. ¿En qué cultivo es mejor ponerlo? En cualquiera. Lo importante es la cantidad, es llegar a la cantidad, ¿no es cierto?, a lo largo de esa producción. Esa dosis va a estar, por supuesto, relacionada según el nivel de materia orgánica, el nivel de azufre y la necesidad de calcio. Y 1 kilo de zinc en una rotación de tercio con zinc por debajo de una parte por millón lo voy a acercar. En trigo o en maíz puedo reemplazar ese kilo de zinc con tratamiento de semilla, en trigo o maíz, que también funciona muy bien. Y para el manejo de nitrógeno, o el manejo de todo el manejo de nitrógeno integrado a toda la nutrición, tengo, como decíamos, en alguna diapositiva distintas etapas, ¿no? Si yo estoy en una etapa de un año seco y una etapa de austeridad total, ¿qué hacíamos, ¿cierto? Dosis fija, todo incorporado, y me voy, ¿no? Y si me quedó el resto, por ahí puedo ir. Si quiero poner azufre, lo pongo con algún yeso de boleo previo, y si me quedó el resto, yo voy con algo de arrancadores de soja de sedimento, ¿no? Pero cuando empieza a volver el agua, empiezo en estrategias de fertilización más repartida. Y también a descargar un poquito el proceso de siembra. Yo, por ejemplo, puedo agregar una parte de fósforo al boleo como reposición, puedo poner una parte de nitrógeno incorporado, bajo la dosis de MAP para la siembra de trigo, porque he estado poniendo este fósforo acá. Puedo fertilizar el maquillaje con nitrógeno y azufre, y la soja de segunda no la fertilizo porque el fósforo ya lo puse acá. Otra estrategia posible puede ser agregar la urea incorporada, usar mezclas fósforo azufrado. En la etapa de maquillaje puedo aplicar urea, pero también puedo poner el fósforo para la soja de segunda. Sobre todo yo contrato la labor, pongo todo, me olvido y ya queda fertilizada la soja de segunda. Otra estrategia posible es usar una fertilización anticipada con fósforo y azufre, incorporar todo el nitrógeno, usar fósforo unido al zinc en la línea de trigo. Esto lo hicimos mucho en los periodos secos, ¿no es cierto? Y después me voy con fósforo solo en la soja de segunda porque el azufre lo
que use el campo. O esta misma estrategia, ¿no es cierto?, con el uso de micros, ¿no es cierto?, que lo puedo repartir de distinta manera. Siempre va a haber premisas. Por ejemplo, en esta capa de presiembra, lo que importa es usar cantidad. Entonces uso para el boleo la fuente más barata que tenga como unidad de nutriente. En la línea de cultivo más sensible, uso el fertilizante de mejor calidad. La mezcla química que tiene zinc, la uso en la línea en el cultivo que tiene más respuesta, porque es donde más lo voy a aprovechar, ¿no? Acá en el follaje complemento, me pregunto si tengo que usar nitrógeno protegido, fuentes que volatilicen menos, y en la soja de segunda busco simplemente un efecto arrancador para el cultivo, o sea, no busco sumar kilos porque puede ser peligroso para la fitotoxicidad, tengo poca agua y no sé qué puede llegar a ser más. Cualquiera de estas estrategias puede dar un resultado. Yo tengo que adaptarme al escenario climático, a la logística, a lo que tengo, a lo que consigo, no sé a lo que puedo hacer. Para finalizar, digamos, podemos decir de que este año nos encontramos en una condición ideal por recarga de los perfiles de humedad. El resultado económico va a estar muy ligado a la eficiencia, al uso óptimo de fertilizantes y a empalmar buenos rendimientos de trigo y soja. Con el trigo solo no nos salvamos, no sé, tener la máquina preparada, hacer un manejo integral, mirar ciclos, no irnos tarde con ciclos largos, porque nos puede ir bien, pero todo muy finito, entonces llegó la hora de la eficiencia. Alto costo de oportunidad en los cultivos de verano, especialmente maíz. ¿Lo veo? Alto costo de pesos, 200 la cosecha, vamos por lo mismo, ¿no? Una cosa muy importante, ¿no? Este año, con esta lluvia de otoño, el cosechón de soja se nos terminó la residualidad de los nutrientes. Ustedes vieron que el año pasado no sobró el agua, pero empalmábamos 5.500 kilos de trigo y proteína de 11 metros. Estaba el nitrógeno en 2022, el periodo seco, no se lava, no se diluye, eso se terminó. Suelo, fertilizante y bolsillo. Eficiencia al máximo, ¿no es cierto? Entonces, análisis de suelo, monitoreo constante de la disponibilidad de nitrógeno, usar cultivo seguro, la agronomía le da la logística, ¿no es cierto? Tengo un amigo, un contratista grande de la zona de Wilmer, que el 1 de mayo empezó a poner nitrógeno. ¿Por qué? No llega. Le gustaba incorporar. Con 150 milímetros de hoy, ese nitrógeno, ¿cuánto está? ¿Cuánto de eso hay? ¿Cuánto hay? Bueno, la agronomía le empieza a ganar la logística. Atención a proteínas en programa de calidad, o sea, alto rinde y alta proteína, con mucha agua en el suelo no va a ser las dos juntas, no se ajuste tardío. Foco en el nitrógeno, son los que pagan la cuenta, los otros acompañan, foco en el nitrógeno. Estar atentos a puntos flojos del sistema, azufre, zinc, pH, magnesio, pero complementos. Estudiar la factibilidad de nuevas tecnologías, bioestimulantes, biológicos, tomar decisiones en experiencias regionales, bien conducidas. Usen el que se probó en Junín y dio buenos resultados, teniendo muchos ensayos, y esto es meramente empírico. Entonces, en base a eso tienen que seleccionar. Tenemos tecnologías a medida de todo el proceso. Hoy disponemos de genética de alto rendimiento, herbicidas superiores también para el trigo, tratamientos de semillas, fungicidas premium, biológicos, fijadores biológicos de nitrógeno por vía foliar, bioestimulantes. ¿Qué hago? Uso todo. ¿Los paga la regulación? No los paga. ¿Qué hay que ¿los dejo de lado? No, por 500 kilos, por ahí es la rentabilidad. Usar lo que va a pagar. Entonces, la labor del agrónomo es el máximo. Los que ustedes ven que le dan resultados, los que necesitan, los que tengan experiencia. Y bueno, con esto es todo. Así que bueno, quedamos abiertos al debate de lo que sigue. Muchas gracias. AgriLiquid Solution te presenta MapLiquid,
el mejor fertilizante líquido a la siembra para potenciar tus cultivos desde la raíz. MAP Liquid es el arrancador líquido balanceado NPS con total biodisponibilidad de nutrientes. Aprovechado al 100% por los cultivos, brinda importantes ventajas operativas, económicas y ambientales. MAP Liquid resuelve en forma eficiente y económica los requerimientos nutricionales de tus cultivos. Hay momentos en los que no podemos dudar, donde hacer las cosas bien o mal definen nuestro futuro. El momento de la siembra es uno de ellos, y debemos elegir las mejores opciones disponibles para lograr planteos uniformes de rápida emergencia. Por eso, MAP Liquid es el mejor fertilizante para aplicar a la siembra. La fertilización líquida crece en los principales países productores de alimentos como la mejor opción para aplicar los nutrientes necesarios de forma más eficiente, optimizando así el proceso de siembra. Potencia desde raíz tus cultivos con MAP Liquid, la solución de ALS. Desde la localidad de Ramallo, hace más de una década, AgriLiquid Solution Argentina realiza importantes inversiones, desarrollando esta tecnología para mejorar el proceso productivo. MAP Liquid tiene calidad garantizada, ya que utiliza logística propia para la entrega en tu lote. MAP Liquid, tu aliado clave al momento de la siembra, la solución perfecta para lograr el mayor rinde de tus cultivos. Ingresá en nuestra web y conoce todos los beneficios que integran nuestra propuesta.